Y nuestra clase de hoy comienza con una pregunta que interroga nuestra subjetividad y nuestra cotidianeidad. ¿Quién no ha tenido alguna vez la experiencia de viajar en tren? ¿Quién no ha visto pasar alguna vez un tren? Claro, el fenómeno del ferrocarril, que hoy nos parece tan connatural, tan incorporado a nuestra vida diaria, como si siempre hubiera estado ahí, tuvo en su momento un tremendo impacto en la sociedad. Cambió los hábitos, creó culturas, modificó la economía y el comercio. Fue productor de identidades y hasta de estéticas. Ferrocarril, un fenómeno asociado en el comienzo a la revolución industrial, a los mercados del norte, al progreso científico y tecnológico. Era una metáfora del futuro. El ferrocarril desplegó los caminos de hierro, surcó esos caminos con locomotoras, vagones y coches, construyó talleres y galpones, grandes complejos ferroportuarios, enormes terminales y pequeñas estaciones. Bueno, todo eso fue el complejo mundo real e imaginario de los ferrocarriles. Pero hoy vamos a estudiar cuál fue el desarrollo tecnológico que dio motivo a ese mundo ferroviario. Pero para ello debemos poner a este fenómeno histórico, tecnológico, social, que es el ferrocarril, en términos de proyecto, de esa herramienta, de esa matriz que les ha propuesto este taller, entendiendo por proyecto ese camino epistémico, ese camino metodológico para la construcción de ciencia y para el desarrollo de tecnología. Y lo primero es verificar el contexto. ¿En qué contexto se produce la irrupción histórica del fenómeno del ferrocarril? Tenemos que distinguir entre el contexto europeo y el contexto argentino, porque ciertamente el ferrocarril no es un invento argentino, no es un desarrollo argentino, y llegó al país varias décadas más tarde de su comienzo en Europa. Si miramos a esta Europa de la primera mitad del siglo XIX, tenemos el final de las guerras napoleónicas, tenemos el predominio mercantil de Gran Bretaña, la apertura de nuevos mercados, la intensificación del comercio y el desarrollo de ese movimiento llamado la Revolución Industrial y el maquinismo asociado a la Revolución Industrial. Grandes desplazamientos de mercaderías y de personas en una escala inédita para la historia occidental. Y en la Argentina el ferrocarril aparece, por cierto, décadas más tarde que en Europa. Entre nosotros es un fenómeno de trasplante vinculado a la inversión de capitales extranjeros. Aparece en la segunda mitad del siglo XIX, en un contexto que se ha llamado la Organización Nacional. La Argentina es un país que teóricamente ha superado las luchas entre unitarios y federales, hasta cierto punto. La Argentina se ha dictado una constitución, la Argentina postula su voluntad de integrarse a la modernidad, la Argentina necesita desarrollar su economía y su comercio, la Argentina necesita vencer a su vasta geografía para hacer más productivo su territorio, colocar sus materias primas en el puerto para tomar rumbo a los mercados del norte. La Argentina necesita poblar su geografía. Alberdi había dicho, gobernar es poblar. Ciertamente, comienzan a llegar contingentes de colonos para poblar principalmente las comarcas rurales. Bueno, pues este es el contexto de la Argentina en el momento en que aparece el ferrocarril. Y en este contexto entonces hay una necesidad no resuelta aún por la tecnología de la época relativa al transporte por tierra. Porque ¿cuál era la fuerza motriz de ese transporte terrestre antes de la invención del ferrocarril? Bueno, era la fuerza motriz de la tracción animal. Básicamente había dos maneras de transporte por tierra con esta fuerza motriz animal. La tropa de carretas, que se usaba principalmente para
trasladar mercaderías, y la galera, que era el medio de transporte de pasajeros. ¿Qué era la galera? Un coche más o menos grande, entraba bastante gente en una galera con 4 ruedas tirada por caballos. Ahora bien, estos medios de transporte de tracción animal tropezaban con una cantidad de dificultades. Por ejemplo, la dificultad propia de la vialidad de la época. Me estoy refiriendo a los caminos. Piensen ustedes en los caminos del siglo XIX, en Europa y particularmente en la Argentina. Caminos anegadizos, caminos muchas veces que no conducían a destino, caminos que no se podían transitar con lluvia, caminos peligrosos desde el punto de vista de la seguridad porque había asaltantes de galeras. No es solo una cuestión de las películas de Hollywood, el tema del asalto a la diligencia. Se asaltaban en la Argentina y en Europa también. En definitiva, la fuerza motriz animal, la tracción animal vinculada a estos sistemas de transporte, generaba entonces una cuestión cara, eran sistemas muy costosos. Pensamos que en el caso del transporte de pasajeros existía el tema de las postas, que eran paradas sucesivas donde los pasajeros descansaban y cambiaban los caballos. Bueno, en algunos caminos no había postas. Y tú me dirás cómo se solucionaba. Bueno, la galera llevaba una tropilla de caballos de repuesto. Todo esto encarecía terriblemente el transporte. Era un medio caro, un medio lento, un medio limitado en la capacidad de carga, un medio inseguro y muy incómodo para los pasajeros. Y ante este problema no resuelto por la tecnología de la época, comienzan a formularse preguntas. Preguntas que se formula el gobierno, los gobiernos, preguntas que se formulan las grandes compañías manufactureras de productos que tienen que mover las mercancías, preguntas que quizás se formula la propia sociedad. ¿Cómo crear un sistema de transporte que sea rápido, que sea económico, que sea seguro, que sea potente y que sea incluso confortable para los pasajeros, para los viajeros? Bueno, acá está la pregunta. ¿Cómo lograr un sistema de transporte superador de estas limitaciones y superador de las limitaciones de la vialidad de la época? ¿Qué hipótesis atinente a la fuerza motriz, a una fuerza capaz de imprimir movimiento, venía ensayando la ciencia allá desde la más remota antigüedad en Grecia y en Roma? Pues la hipótesis del vapor, el vapor de agua. Y llegamos al punto en el cual el postulado científico alcanza el nivel de desarrollo tecnológico. ¿Cómo es esto? Bueno, la presión del vapor puede mover unos pistones que van en vaivén, que a su vez mueven unas ruedas que imprimen movimiento a una máquina de vapor que puede arrastrar vagones a una gran velocidad y sobre rieles. Y a este dispositivo, a este artefacto, se lo llamará el locomóvil o la locomotora. Atiendan a la etimología latina de la palabra. Locomóvil, lo que se desplaza. Claro, alude a esa capacidad de moverse a sí misma y de arrastrar a los vagones. Porque en definitiva, ¿qué es una locomotora? La locomotora es una máquina a vapor de alta tecnología industrial que se mueve a sí misma, que puede arrastrar coches y vagones sobre rieles con una enorme potencia y a una alta velocidad. Potencia y velocidad que jamás podrían ser igualadas por la tracción animal a sangre. La locomotora a vapor marcó un hito en la historia y en la tecnología del transporte terrestre, ya que permitió trasladar personas y mercancías de un modo rápido, seguro, económico e incluso confortable en el caso de los pasajeros. Pero hagamos un poco de historia. Las primeras patentes de máquinas a vapor pertenecían al inventor escocés James Watt a finales del siglo XVIII. En el año 1800 expiró el plazo de exclusividad
de esas patentes y esto movió a que otros inventores desarrollaran sus propias máquinas a vapor. La primera locomotora a vapor en movimiento fue fabricada en 1804 por Matthew Murray y se llamó Salamanca. Recién en el año 1825, el ingeniero inglés George Stephenson crea el artefacto llamado Locomotion, desarrollando la primera línea férrea del mundo entre Liverpool y Manchester. Las máquinas se fueron sofisticando. Hacía falta más potencia y hacía falta más velocidad. Los motores se modernizan con piñones de 4 cilindros. Y entre las décadas de 1930 a 1950 se produce una transición hacia motores diésel y motores eléctricos incorporados a las locomotoras. Pero hasta entonces, las locomotoras a vapor fueron sin duda el dispositivo de tracción dominante en los ferrocarriles. Yo les diría que el ferrocarril como proyecto tecnológico fue mucho más allá de la locomotora. La locomotora es sin duda el elemento del comienzo, el elemento tecnológico que da origen a todo el sistema ferroviario. Es quizá la metáfora del ferrocarril. Aparte es una máquina de enorme belleza plástica. Pero digo, el ferrocarril tuvo que ir más allá, tuvo que enfrentar otro tipo de problemas y solucionarlos con la tecnología adecuada. Piensen ustedes, por ejemplo, en las diferentes topografías del terreno que iban a surcar esos rieles, esos caminos de hierro. Piensen ustedes en ríos, en arroyos, en sierras, en montañas, en desiertos. Bueno, los caminos, los puentes aparecen también como soluciones asociadas a todo el sistema ferroviario. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando los trenes comienzan a correr en horario nocturno. Entonces la óptica y la luminotecnia comienzan a tener también una importancia como componentes de todo ese complejo sistema que fue el ferrocarril. Ciertamente la locomotora es el comienzo, ciertamente la locomotora es el ícono, la síntesis, el elemento más atractivo sin duda. Pero el ferrocarril fue mucho más allá con sus soluciones tecnológicas. El ferrocarril cambia los ejes urbanos, aún en los pequeños poblados. La calle principal, The Main Street, será la calle de la estación ahora. Allí se instalan los principales comercios, los hoteles, los restaurantes. Con el ferrocarril llega una construcción identitaria nueva. La campana de la estación compite desde ahora con la campana de la iglesia. Es la expresión de la modernidad. Cambia la focalidad social en las comunidades. Ese foco social se mueve de la plaza a la estación, ida y vuelta. Se crean nuevos rituales. Los vecinos van a la estación, van a despedir amigos, van a recibir parientes o quizá solo van a ver pasar el tren. Y algún asmático incluso, parado en el puente que cruza las vías, aspira el vapor de la locomotora por prescripción médica. El ferrocarril sistematizará el desplazamiento terrestre porque incorpora un valor inédito en nuestro medio, el valor de la puntualidad. Los trenes llegan y los trenes parten a horario. Por eso, en las estaciones hay un reloj bien visible. Por eso también al comienzo, algunas empresas ferroviarias regalan relojes de cadena a los pasajeros que compran sus abonos. El ferrocarril no fue simplemente un medio de transporte. Creó todo un sistema tecnológico, capaz a su vez de crear un universo imaginario, de modificar la cultura, los hábitos, la economía, el comercio, la identidad social en todas sus escalas territoriales, en las grandes ciudades, en los suburbios y en los poblados rurales. Les diría, para concluir, que tienen ustedes, en el caso del ferrocarril, un ejemplo privilegiado de esa cadena de valor social
que comienza en un postulado científico, que se plasma en una innovación tecnológica y que da respuesta a necesidades concretas, a demandas concretas de la sociedad. De una sociedad en este caso que comienza a buscar su instalación en la modernidad allá en el siglo XIX. Pero hay algo más. El ferrocarril fue también constructor de identidad. Ya no fueron iguales las comunidades, los paisajes antes y después de la llegada del riel. El ferrocarril modificó los hábitos, cambió los rituales, trajo nuevas formas de medir el tiempo. Piensen en cosas, por ejemplo, la velocidad del ferrocarril. Esa cosa inusitada, esa experiencia única de viajar en un medio de transporte tan rápido. ¿Qué habrán sentido nuestros tatarabuelos cuando viajaron por primera vez y experimentaron la sensación de esa velocidad? El ferrocarril construyó identidades. Por eso hoy podremos incluso postular una poética del ferrocarril, aún con ese fuerte componente metálico, tecno, industrial, ferretero. Hay detrás del tren una rara poética. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra identidad colectiva.